verso 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él, que fue el buen samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Quién te parece que fue el samaritano de estos tres que cayó en manos de ladrón? Y él dijo, respondió un escriba, porque entonces esta pregunta se la hizo un escriba, ¿verdad? Un hombre espiritual, ¿verdad? Y entonces él respondió, bueno, el que usó de misericordia con el golpeado, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Sé cómo es el samaritano. Vamos a cerrar nuestros ojos, Padre. En el nombre de Jesús oramos para este momento. Nos permita, Señor, recibir tu palabra con humildad, con responsabilidad. Porque tú no estás buscando oidores, sino hacedores. Señor, no estás buscando espectadores, sino protagonistas. La misma palabra que leemos dice, ve y haz lo mismo. Hazlo, practica. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a ser, Señor, protagonistas de tu palabra, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que lo que nos esté estorbando, lo que nos esté, Señor, obstaculizando, lo quites, lo muevas, nos des la sabiduría, el carácter, la fuerza para tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos a ti, que rompan, Señor, Padre, compromisos con el mundo, con la vanidad, con el pecado, con el hombre, y que podamos, Señor, comprometernos con Cristo y su obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que te sientes con él. Aleluya. El domingo estuvimos hablando sobre el servir, especialmente en esta época de Navidad, donde la gente hace comida e invita a los suyos y hacemos intercambio de regalos en la familia, y le damos regalos a nuestros niños, y todo es con los nuestros y los nuestros, y pensamos para nosotros, y nos compramos ropa y perfumes y todas esas vainas, diríamos, un montón de cosas, y nos vamos, pero nadie en sí piensa en el que está afuera, en el necesitado, en el que está solo, en el que ya no va a estar con mamá este año. Amén. El fin de año, el que no tiene a su esposa o a sus hijos con él. Entonces hablamos sobre la necesidad de servir, la necesidad de compadecerse, y yo sentí en mi corazón poderle dar un poco más de pista, de cinta a este sentido, a esta prédica, a este concepto. Y sobre todo es una especie de enseñanza y exhortación o reflexión al mismo tiempo. Me llama la atención que de los personajes que vieron al herido, al golpeado, ¿verdad?, a la víctima, primero dice la Biblia que fue un sacerdote, lo vio y pasó de lejos, y después vino un levita, que es lo mismo, eran de la misma tribu. Usted no, un sacerdote, nadie podía ser sacerdote si no era de la tribu de Leví. Para ser sacerdote había que nacer dentro de la tribu de Leví. Amén. Era la tribu sacerdotal. Ahora, el sacerdote se clasificaba amén, era alguien que sobresalía de esa tribu. Amén. Alguien que se consagraba, alguien que sobresalía entre los levitas y llegaba, amén, a ocupar con el tiempo, con los años de lealtad, de servicio, de consagración, de testimonio. Tenía que ser alguien, un sacerdote no era cualquier cosa, alguien irreprensible, alguien con reputación, con enseñanza, con alguien capacitado, con letras
letra, con estudio. Ese llegaba a ser un sacerdote. Primero era un ayudante, un levita, un servidor. Pero con los años, esperaba años de lealtad, de servicio para llegar a ser sacerdote, para al final olvidarse de lo más importante, que es el amor y la misericordia. Y Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque la pregunta la hizo un escriba, dice la Biblia. Y Mateo 23 dice: escribas y fariseos, ay de vosotros, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso o de mayor importancia de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Estoy leyendo una versión diferente a la Reina Valera, pero muy similar, donde dice: habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Amén. Esto era necesario sin dejar de haber hecho, ¿verdad?, de hacer lo otro. Ahora, dice la palabra del Señor que ellos se olvidaron de lo más importante. El escriba se olvidó, el fariseo se olvidó, el sacerdote, el levita se olvidó de lo más importante. Y a veces nosotros creemos que lo más importante es una posición, es un liderazgo, es necesariamente ser visto, ser oído, ser respetado por la gente, por la congregación, por la sociedad, cuando para Dios eso no es lo más importante. Para Dios, no, lo más importante no es que yo alcance una maestría, un doctorado en teología, en escatología, y que maneje bien la homilética y la hermenéutica. Eso no es tan importante para Dios. Para Dios lo más importante es el amor. Para Dios lo más importante es la misericordia que mostremos unos a otros. Para Dios lo más importante es que nosotros vivamos humildemente para Él. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice la palabra: te he declarado, oh hombre, lo que es bueno, dice Dios. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti, oh hombre? Sino el practicar la justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios espera. Dios no espera que te conviertas en un reverendo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios si alcanzas un magisterio, un doctorado en algo. Bendito sea el Señor. Pero eso no te va a librar del infierno. El ser pastor no es todo para ir al cielo. La Biblia dice que el publicano salió justificado de la presencia del Señor antes que el fariseo que oraba, que ayunaba, que diezmaba. ¿Saben qué? Un fariseo tenía que orar 2 horas al día, ayunar 2 veces por semana. ¿Ah? Hermanos, para orar 2 veces, 2 horas al día, el que ora 2 veces, 2 horas al día, es alguien que alcanza una dimensión espiritual donde está fuerte, está sólido, donde debe de escuchar, debe de amar, debe de tener compasión. Pero no, esto es en lugar de tener más misericordia, más amor, más simpatía con la gente, tenían empatía. ¿Oh? ¿Verdad? Lo contrario, al revés. Caían mal, eran pesados, eran crueles. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que aquel hombre que fue sanado, que tenía 40 años, paralítico, lisiado, que fue sanado en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan venían al templo a la hermosa a orar y vieron el paralítico que estaba en la puerta del templo y lo sanaron. Tenía 40 años. ¿Y qué pasó? Estos
fueron encarados por los líderes religiosos de la actualidad del momento. Y llamaron a los padres de aquel que había sido sanado. Y los padres, ¿quién sabe qué hicieron los cobardes? En lugar de apoyar a su hijo y darle gloria al Señor, dijeron, bueno, ¿para qué nos preguntan a nosotros si lo hizo Dios o lo hicieron estos hombres el milagro? Pregúntenle a él, que él está grande y tiene boca para responder. Dice la Biblia, estos dijeron teniendo miedo de ser expulsados de la sinagoga. Qué interesante. Amén. Que la gente esté más interesada en cumplir, en llenar expectativas humanas que divinas. ¿Ah? ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros, catalogue de nosotros, analice en nosotros, cómo nos juzgue, sino cómo nos ve Dios? Porque estos eran hipócritas, porque les encantaba, dice la Biblia, llamar la atención, les encantaba ser honrados por los hombres, ser vistos en público, les encantaba tener una apariencia que eran intachables, irreprensibles. Y se mostraban ser espirituales y se mostraban ser seres superiores a los demás. Yo no soy inmundo, yo no soy tan pecador, gracias Señor porque no soy como Él. Cuando eso no es lo importante. Lo importante ante Dios es el amor, es la misericordia. Por eso Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. No lo mismo que hizo el fariseo, no lo mismo que hizo el sacerdote, el escriba o el levita. Haz lo que hizo este samaritano. ¿Quién es un samaritano? Ni siquiera es un judío. Es una mezcla de judío y griego. En esa mezcla surgió un samaritano. Y los judíos miraban a los samaritanos con repudio. Lo miraban como un gentil común que también significa perro. Por eso los judíos no comían con los samaritanos. ¿Por qué? Porque el judío que comía con un samaritano se contaminaba. Por eso Jesús era muy criticado cuando entraba a casa de publicanos como Zaqueo. Por eso Jesús era muy criticado cuando se dejaba tocar por prostitutas o por personas comunes, ordinarias. Qué interesante. Vemos hoy en día la gente caer en esa epidemia, en esa pandemia, en ese, yo diría, en esa doctrina o espíritu del infierno, donde lo que importa es lo que la sociedad piensa de mí, lo que importa es el respeto de los demás, y la gente se olvida de bendecir, se olvida de que lo grande, lo que nos hace grandes y aceptos ante Dios es tener compasión los unos de los otros. Que eso es lo que nos hace discípulos y nos convierte en hijos legítimos de Dios. Amén. La palabra del Señor dice en Lucas 6:32: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Juan 13:15 dice: porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dice: así como yo he servido, he lavado pies, amén, ustedes también lo hagan. Me llama la atención que Dios dice: ve y haz lo mismo. Reitero, vuelvo a reiterar, a enfatizar que Dios dice: ve y haz lo mismo. No busque tanto una apariencia, sino busca la esencia de lo que es la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad no tiene que ver con letra,
Porque la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Amén. La esencia de la espiritualidad tiene que ver con amor. Porque no importa que tú tengas toda la fe del mundo, que conozcas y entiendas los misterios y conozcas y sepas interpretar y hablar lenguas. Pero si no tienes amor, nada somos. Somos como metal que retiñe, que solamente hace bulla. Un metal que emite bulla, pero no tiene esa sinfonía, esa melodía, gracias. Su ruido. Y eso es lo que Dios dice. La idea no es. La esencia de la espiritualidad tiene que ver con amor. Tiene que ver con humildad. Tiene que ver con sencillez. Tiene que ver con respeto. Amén. Por eso ustedes van a ver que los frutos del Espíritu tienen que ver con cosas que nos ayudan a servir a los demás. Por eso dice la palabra del Señor, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Bondad, fe. Mansedumbre, versículo 23, templanza, y contra tales cosas. O sea, no hay cosa que condene estas virtudes. No hay nada que pueda condenar estas actitudes, estas virtudes. Nada puede condenarlo. Ni en el cielo ni en la tierra, no existe. Amén. Y todas, si repetimos el 22, vas a ver que la primera dice es amor. Amén. Ese es el fruto, esa es la esencia de la espiritualidad. Amén. Tener amor, tener gozo. Amén. Paciencia, benignidad. A mí me gusta esa palabra, benignidad. La vez pasada hablábamos con mi esposa sobre qué poca benignidad tiene a veces el pueblo del Señor. Qué poca educación, respeto a veces nos tenemos. Nos criticamos, nos señalamos, no hay esa educación, ese respeto que a veces el inconverso no tiene. Hay gente allá afuera bien educada. Buenos días. Hay gente que llega a la iglesia, ni Dios te bendiga, ni la mano, ni nada. ¿Qué? ¿Ah? En serio. Yo he visto más benignidad, hermano, en Fidel Castro que en muchos cristianos. No, amén. No hay esa benignidad, esa educación, ese respeto, esa cortesía. Amén. Bondad. Amén. Esa generosidad de ser bondadoso con la gente. ¿Ah? De servir a los demás. Amén. Entonces vemos que los frutos, la esencia de la espiritualidad no solamente tiene que ver con oración, con lectura, con ayuno. Es más, el verdadero ayuno, según Isaías 58, no es afligir la carne, no consiste en no bañarse, en no cepillarse, en no echarse perfume, en no peinarse, porque eso es lo que hacía la gente. Estoy ayunando. ¿Y cómo manifestaba que estaban ayunando? No se bañaban. Estoy en ayuno. Esto es Biblia. Esto es Biblia. Isaías 58. La gente afligía su cuerpo, la carne. Por eso dice la palabra del Señor, que lo que nosotros hagamos en secreto, o sea, que no tenemos que hacer cosas que la gente manifieste que yo estoy ayunando. No, lo que yo hago en secreto, Dios, nuestro Padre, lo compensará en público. Amén. Ahora, el ayuno no consiste en afligir solamente la carne. Obvio que uno se abstiene de alimentos.
También tú no puedes solamente ayunar comida, tú puedes ayunar muchas cosas. Amén. Puedes ayunar el Facebook. Si eso es lo que te está haciendo carnal, si eso es lo que te está provocando, ¿sabes qué? ¿Cuántos matrimonios están teniendo problemas por esto? Y no estoy hablando de infidelidad, sino que falta de atención o tiempo. ¿Ah? ¿Cuántas familias, hijos han cortado esa comunicación por causa de las redes sociales? Lo primero que yo digo, si yo voy de viaje, lo primero que quiero celulares, vengan, vamos para el cajón. Es hora de compartir. Vamos a estar en la mesa, compartamos. Amén. Gloria al Señor. Supuestamente el celular es para conectar la gente uno y es lo último que hace. En lugar de conectarnos, nos desconecta. Amén. Así que la esencia de la espiritualidad, amén, es el amor. Y decía, uno no solamente puede ayunar en comida, sino también puede ayunar cosas. Ayunar televisión, computadora, celular. Que tú digas, esta semana voy a ayunar computadora, no voy a ver televisión. ¿Ah? Gloria al Señor. Ay, hermano, cuando usted, sí, voy a leer la Biblia. Obviamente que ahora cuando usted va a hacer un ayuno de abstenencia de comida, de café, de líquidos y de esas cosas, no es tampoco para dormir. La gente dice, voy a ayunar y se echa a dormir. Es como decir, voy a vigilar, pero voy a vigilar de día. Voy a hacer una vigilia, pero la voy a hacer de día. ¿Qué sacrificio hay si hago una vigilia de día? Ninguno. ¿Y qué sacrificio hay si yo ayuno, pero me echo a dormir? Ninguno. Entonces, no tienes chiste. Así que, primera de Juan, primera de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén, hay que seguir sus pisadas. ¿Y cuál era el ejemplo? ¿Cuál era la personalidad, la naturaleza de Cristo? Digo, aprended de mí que soy manso de corazón. Esa es su esencia. Sigamos eso. La espiritualidad no es vestir sotanas largas o como monja, o no pintarse o no bañarse. La gente se ríe, pero si tú te hubieras acercado a Juan el Bautista, no hubieras querido estar tan cerca de ese hombre. Amén. Porque Jesús dijo, la gente, ¿a quién crees que veniste a ver? ¿A un príncipe? No. Los príncipes están en los palacios, con ropa bien bañada, perfumeado, pero este es un profeta. El aspecto de él no va a ser similar a la de un príncipe. Amén. Así que un hombre con barba larga, pelo así, sin peinarse, y no era alguien simpático. Ese era así directo, a quemarropa, decía generación de víboras. Juan el Bautista, sí, muy confrontativo. Los profetas no eran amigables, o sea, no son los profetas de hoy que vemos, que con todo el mundo caen bien y llegan a una congregación y para enmielar el corazón, dice, comienzan a hablar bonito y no confrontan el pecado. Usted ve que el profeta, y discúlpeme, pero tengo que meterle un poco de esto sin hacer nombres y sin traerla con alguien en lo personal, pero eso es así. El profeta está comprometido con el pueblo, no con Dios. Lo que le interesa hoy al ministro es quedar bien con la gente, no con Dios. Entonces traen un mensaje diabético. Un mensaje diabético, sí, es pura azúcar.
Es un mensaje diabético, es pura azúcar. Amén. Así que, hermano, el profeta hoy en día viene y dice que el Señor, que vas a prosperar y que la casa y que el negocio y todo es bonito. ¿Ah? Y todo el mundo quiere que le ore porque pues si va a repartir yo también quiero, ¿no? Y tal vez le está diciendo a alguien rebelde, a alguien malo, a alguien lleno de rencor, lleno de maldad, lleno de odio, cuando literalmente a Dios no le importó tanto. Su prioridad no fue sanar al paralítico, sino decirle: tus pecados te son perdonados, y lo dejó enfermo. Porque su prioridad es salvación. Amén. Su prioridad es salvación. Por eso él dijo: mejor es que te vayas con un ojo al cielo que con dos. Porque a él no le interesa tanto de que nos vayamos enteros y sanos de esta vida, sino que nos vayamos para el cielo, aunque sea en pedazos, pero nos vayamos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La gente está en otra onda. Amén. Voy a seguir porque ya me están viendo mal por esta esquina. No es cierto. Primera de Juan 3:15, me gusta esta escritura. Versículo 15 al 17. Gloria al Señor. Y Jesús predicó en Juan 6 y se le fueron todo el mundo. Ay, Dios mío. Y hoy en día los predicadores son al revés. Predican el mensaje donde se quede todo el mundo y donde venga todo el mundo. Y Jesús fue al revés. Predicó el mensaje y aún le dijo a sus 12: y ustedes también se quieren ir, si pueden ir. Si esto es duro para ustedes, si esto es inaceptable para ustedes, feel free to go. Traducido. Chicas, si me quieren ir, vete. Porque el Señor vino a salvar. Y salvar no significa lo que nosotros creemos que significa. Que el que quiere salvar su vida, la perderá. Salvación significa perder. El que pierda su vida, ese la irá. O sea, perder la comodidad, eso significa salvación. Es perder la comodidad. Es cargar una cruz. Él trajo una espada, no un colchón. Le digo, yo no les traje espada, los he puesto. Los mando en medio de lobos rapaces, los van a odiar. Pero nos está enseñando a ser espirituales, la esencia de la espiritualidad. Amén. Juan 13, 1 Juan 3, 5 dice 15: todo el que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor. Amén. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede llamarse espiritual? ¿Cómo puede llamarse hijo de Dios? Si teniendo bienes de este mundo, ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede llamarse hijo de Dios? ¿Cómo puede llamarse cristiano, espiritual? Ahora, les voy a definir lo que significa prójimo, según el griego, ¿no? En ese idioma fue escrito
la mayoría del Nuevo Testamento. Y la palabra prójimo viene de una palabra, plaseón, se pronuncia plaseón, que significa un vecino, un amigo o cualquier otra persona. Pero esto es más profundo. De acuerdo con los judíos, prójimo, el prójimo era cualquier miembro de la nación hebrea, cualquier israelita, ese era el prójimo. Pero no alguien que fuera de otra nación. Entonces, por eso este hombre, dice la Biblia, que tentando a Jesús, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Porque para los hebreos el prójimo era otro israelita, otro judío. Y él, como dice, provocando, tratando de justificarse, ¿no? Yo no tengo que ayudar al samaritano, yo no tengo que ver con el publicano. Tratando de justificarse de que estaba bien al ignorar, al despreciar al samaritano, queriendo justificarse que la ley lo respaldaba, que la Biblia lo respaldaba. ¿Y quién es mi prójimo? Él sabía que prójimo, ¿verdad? Para ellos era cualquier otro israelita, para judío. Entonces él hizo ese comentario. Le preguntó a Jesús, le preguntó a Dios: ¿con quién se metió? Se metió con Sansón a las patadas. Iba a perder. Todo el que le preguntó a Jesús qué significa prójimo. Y Jesús le aclaró. Ellos pensaban que prójimo era para alguien judío, pero Jesús no. Jesús le enseñó. Pero según Cristo, prójimo es cualquier otro hombre con independencia de nación o de religión con la que vivamos o quien tengamos la oportunidad de conocer. Ese es nuestro prójimo. Alguien con independencia de nación o religión, no importa de qué país sea, no importa cuál sea su credo, su teología, su filosofía de vida. Tu enemigo es tu prójimo. Amén. Hay que amarlo. Por eso dice la palabra del Señor: el que ama, en 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Amén. 1 Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El Señor Jesucristo nos enseñó que prójimos no son solamente los colombianos con colombianos, cubanos con cubanos, venezolanos con venezolanos, salvadoreños con salvadoreños, hondureños con hondureños, mexicanos con prójimos somos todos. Amén. Primera de Juan 4 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese conoce a Dios. No el que tiene letra, el que tiene títulos, el que predique bien, porque cualquiera puede decir, predicar y exponer, trazar bien la palabra de Dios, pero eso no lo califica para ir al cielo. Porque el infierno está lleno también de pastores, cristianos, evangelistas, apóstoles. Hay de todo, porque Pablo aún señaló a apóstoles. A Pablo no lo querían reconocer como apóstol en segunda de Corintios. Y a otros sí. Entonces, hay gente que hay de todo, ¿no? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, y así como yo los he amado.
Y primera de Pedro, termino aquí, 3:8, dice, en conclusión, ser todos de un mismo sentir. ¿Cuál sentir? Compasivos, fraternales. ¿Qué significa fraternales? ¿Ah? Hermanos. Ese es el sentir que hay que tener, de compasión y de familia, misericordiosos y de espíritu humilde. Amén. Mansos, tiernos, dulces. Dice la Biblia que el siervo de Dios debe de ser amable. Amén. Apto para enseñar, amable y sufrido. Y me gusta que entre letra y sacrificio esté la palabra ternura, amable. Amén, amén. Amón, amón, dice. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuántos han recibido algo en esta noche?